Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C881. Además, la asociación acaba de recibir noticias hace poco tiempo. En los próximos 10 años, el reino Xuanhuan será testigo del nacimiento de dos maravillas terrenales. Uno de ellos está ubicado en este mar de Conjun. Es la perla de Cangai, que contiene el poder ilimitado de vastos mares. El otro está en la prefectura de Guanglan. Es el caldero de las 10.000 montañas, dentro del cual se nutren infinitas cadenas montañosas que encierran misterios insondables. Kou Hon y Dao Xuanzi no pudieron evitar temblar levemente. ¿Maravillas terrenales? Esos tesoros eran cosas con las que solo se habían atrevido a soñar. Si estás dispuesto, la Federación puede ayudarte a obtener estos dos artefactos, dijo solemnemente Hisa Oli. Kou Hon y Dao Xuanzi quedaron atónitos en el acto. Sospechaban que habían oído mal. Los dos. ¿Qué virtud o capacidad poseían para merecer esto? Como si viera a través de sus pensamientos, Hisaoli les dio unas palmaditas en los hombros. Ustedes dos no necesitan menospreciarse. Aunque esos llamados prodigios tienen antecedentes y talentos superiores a los tuyos. Pero lo que más valora la Federación es la fuerza de voluntad. Tus ambiciones no son más débiles que las de cualquier prodigio que haya visto jamás. Hisaoli declaró con firmeza. Kou Hon y Dao Xuanzi estaban desconcertados. ¿Somos realmente tan fuertes? A ambos les vino a la mente este pensamiento. Creo que si te dan un punto de partida lo suficientemente alto, podrás estar a la altura de esos prodigios. Hisaoli dijo en voz profunda. ¿Estás dispuesto?, preguntó de nuevo. Aunque todavía no podían creer que tal fortuna les sobrevendría, también se dieron cuenta. ¿Qué razón había para engañarlos en ese momento? Si realmente pudieran obtener una maravilla terrenal. Entonces, incluso si perecieran en el proceso, valdría la pena, ¿no? Después de haber luchado durante la mitad de sus vidas en el desierto, los dos inmediatamente asintieron repetidamente. Si realmente puedo usar una maravilla terrenal para establecer mis bases, juro dedicar mi vida a la Federación. Kou Hon declaró sinceramente. Dao Xuanzi también hizo un voto solemne. Bien. Entonces está resuelto. Hisaoli tomó la decisión en el acto. Así, casualmente asignó dos maravillas terrenales, que alguna vez fueron consideradas tesoros invaluables, a Kou Hon y Dao Xuanzi. La perla de Cangai era una vieja conocida de Li Fan. El caldero de las 10.000 montañas también era un artefacto que Li Fan había investigado previamente, previendo que surgiría en esa época. Ambos fueron inmensamente valiosos. Sin embargo, a medida que su cultivo crecía día a día, estas maravillas terrenales se habían vuelto inútiles para él. En lugar de permitir que los cultivadores de la Alianza Inmortal los descubran y los reclamen. ¿Por qué no utilizarlos para fortalecer la Federación? En cuanto a por qué eligió a Kou Hon y Dao Xuanzi. Fue simplemente porque el gran preceptor Li tuvo un capricho momentáneo. Después de todo, para él, los llamados prodigios incomparables no eran diferentes de los cultivadores que pasaban sus vidas atrapados en la etapa de establecimiento de la fundación y finalmente morían de vejez. En realidad, estos dos no carecen del todo de talento. Como mínimo, a juzgar por su desempeño en la batalla de la ciudad imperial de Gran Xuan, su destreza de combate real supera con creces la de los cultivadores comunes. Como sus destinos en esta vida ya se han desviado tan drásticamente. Podría ir más allá y ver hasta dónde pueden llegar sus límites. Con ese pensamiento en mente, Hisaoli personalmente hizo guardia para los dos hermanos. Sacó numerosos tesoros preciosos para minimizar los peligros de su proceso de destrucción y reconstrucción del núcleo. Para ser honesto, encontrarse con estos dos en esta vida fue un poco inesperado para Li Fan. Y en el actual reino Xuanhuan, quedaban pocas cosas que realmente pudieran sorprenderlo. Quizás por eso estaba dispuesto a probar este experimento hoy. Sin embargo, para Kou Hon y Dao Xuanzi, se podría decir que este día cambió por completo sus destinos.
Fue simplemente que el clon, Hisaoli, había permanecido en la isla Aixuan durante demasiado tiempo y, por aburrimiento, decidió hacer un intento ocioso. El resultado, sin embargo, no fue motivo de preocupación. Lo único que realmente le importaba a Li Fan era él mismo. En ese momento, dentro del reino Spirit World, el verdadero yo de Li Fan había sumergido su conciencia, fusionándose con la gran cueva cielo de los 5 elementos. Sintiendo el creciente poder de los 5 elementos, intentó consolidarlos en uno solo. Los 5 elementos se unen como uno solo, los flujos y reflujos ilimitados. Su poder perdura sin fin, el alma divina permanece inextinguible. Con un suministro infinito del poder de los 5 elementos, puedo elevar mi técnica de plena y vacío ilimitados a un nivel completamente nuevo. Esto completará mi último defecto. Bajo el exquisito control de Li Fan, el poder de los 5 elementos se fusionó perfectamente en uno. Formó una energía desconocida, algo que Li Fan nunca había encontrado antes. Su alma reaccionó de repente como si hubiera estado hambrienta durante mucho tiempo, percibiendo un leve olor a alimento. Surgió un hambre profunda, lo que hizo que Li Fan casi creyera que los efectos secundarios de la técnica del hambre se estaban manifestando nuevamente. Sin embargo, rápidamente discernió la verdad. Su alma simplemente había sentido algo altamente beneficioso para sí misma, reaccionando instintivamente. Sin dudarlo, como una gran ballena tragando agua, absorbió esta misteriosa energía. La sensación era similar a cuando había consumido previamente en Tent Horse. Su alma se sentía como si estuviera sumergida en una fuente termal, cálida y cómoda. Pero la diferencia clave fue que en Tent Horse solo tuvo un efecto temporal. Una vez completamente digerido, su alimento para el alma se disiparía por completo. Sin embargo, la técnica de lleno y vacío ilimitados nunca cesaría mientras Li Fan continuara suministrando la transformación de los 5 elementos. Si consumir en Tent Horse fuera como tomar un baño caliente donde el agua se enfriara rápidamente. Entonces la técnica de lleno y vacío ilimitados era como una fuente termal siempre calentada. A medida que absorbía alimento continuamente, el alma de Li Fan se hacía visiblemente más fuerte a un ritmo asombroso. Sí, en el gran mundo Swan, su formación defensiva inicial era como ponerse un simple impermeable para proteger su alma. Entonces ahora, con la circulación continua de la técnica de plena y vacío ilimitados, Li Fan sintió como si su alma ya no necesitara ningún blindaje externo. Su propio ser era tan sólido como el acero. No importaba cuán feroz fuera la tormenta externa, él permanecería inquebrantable. Quizás la fuerza de mi alma anterior era simplemente demasiado débil, razón por la cual los efectos del cultivo ahora son tan dramáticos. Sin embargo, poco después, Li Fan sintió que la técnica de lleno y vacío ilimitados comenzaba a decaer. Se dio cuenta de algo. La alianza de los 10.000 inmortales protege demasiado las técnicas relacionadas con el alma. Sin confiar en la ley de derivación Jade, incluso si me reencarnara en innumerables mundos, no habría encontrado muchas técnicas de alta calidad. Pero después de hoy, las cosas nunca volverán a ser las mismas. Li Fan cerró los ojos y se sumergió en el refinamiento meditativo de la técnica de plenitud y vacío ilimitados. Había pasado mucho tiempo desde que sintió la alegría del rápido progreso del cultivo. Me pregunto si, a medida que mi alma crezca, ¿mis otras habilidades también evolucionarán? De repente surgió un pensamiento en su mente. Cuando Li Fan finalmente emergió del aislamiento, lo primero que hizo fue probar el llamado efecto inextinguible de los restos del alma divina de la técnica de plenitud y vacío ilimitados. En su memoria, existía una técnica secreta conocida como arte de ignición del alma, que otorgaba temporalmente un inmenso impulso al poder de cultivo a costa de quemar la propia alma. Sin dudarlo un momento, Li Fan lo activó decisivamente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C882. Boom. Li Fan sintió como si su alma se hundiera repentinamente en lava fundida. El calor extremo amenazaba con incinerar por completo su esencia misma. Envuelto en un resplandor infinito, sintió que su alma se disolvía y desaparecía a una velocidad aterradora. Sin embargo, por el contrario, los restos de su alma quemada se transformaron en una misteriosa forma de alimento. El gran cielo cueva de los 5 elementos tembló levemente, y luego una capa de resplandor de color sangre apareció en los diversos mundos del cielo cueva,
proyectando un brillo extraño pero fascinante sobre el paisaje de los 5 elementos. Bajo el sudario de esta luz carmesí, surgieron numerosas anomalías en el cielo de la cueva cielo. Aún más aterradores que dentro de la cueva cielo, la circulación del poder de los 5 elementos casi duplicó su velocidad en un instante. Este efecto catalítico salvaje parecía no tener límite, acelerando aún más la quema del alma de Li Fan. Una oleada de crisis mortales inundó su corazón. Li Fan entendió que si no usaba su verdad, antes de que su alma fuera completamente incinerada, realmente perecería. Suprimiendo el impulso de regresar a la verdad, él mismo, Li Fan activó silenciosamente la técnica de plena y vacío sin límites. Un vórtice invisible apareció en el punto de convergencia de la cueva cielo de los 5 elementos, desviando el poder de los 5 elementos que aumentaba salvajemente y redistribuyéndolo uniformemente. Los 5 elementos se unen como uno solo, a través de flujos y reflujos ilimitados, su poder perdura sin fin. Era como un fondo marino expuesto después de que la marea había retrocedido, solo para que un poderoso maremoto volviera a estrellarse en el momento siguiente. La porción del alma de Li Fan que ya había desaparecido reapareció de repente bajo el alimento del poder de la plenitud y el vacío ilimitados. Aunque rápidamente fue quemado nuevamente por el arte secreto de ignición del alma, el flujo continuo de plenitud ilimitada y poder de vacío hizo que su alma fuera resiliente, como hierba salvaje que no podía ser erradicada por completo por las llamas. Debido a los efectos del arte secreto de ignición del alma, todo el cuerpo de Li Fan ahora estaba envuelto en una tenue capa de luz de color sangre, exudando un aura aterradora que podía hacer temblar de miedo a cualquiera. Después de mucho tiempo, Li Fan se adaptó gradualmente a la constante transformación de su alma entre la quema y la regeneración. Al inspeccionarse, descubrió que no solo su fuerza utilizable casi se había duplicado, sino que incluso su proceso de pensamiento se había vuelto significativamente más agudo. El aumento de poder al quemar su alma fue una mejora integral. Y esto es solo por quemar la capa más externa de mi alma. Si utilizo el núcleo más denso y puro de mi alma como combustible, el efecto de amplificación se duplicará una vez más. Li Fan cerró los ojos y percibió brevemente su condición. Con mi velocidad de recuperación actual utilizando la técnica de lleno y vacío ilimitados, puedo mantener la etapa inicial de ignición del alma indefinidamente. Mantener la etapa intermedia de Soul Ignition durante un periodo prolongado podría causar algún daño a mi alma, requiriendo tiempo para recuperarme después. En cuanto a la ignición extrema del alma, no hay necesidad de eso. Con su nuevo aumento de poder, el instinto de batalla de Li Fan estalló. Con un simple pensamiento, Tianyan apareció ante él, con los ojos ardiendo de espíritu de lucha. A través del recién establecido Soul Shadebound Passage, Li Fan y Tianyan una vez más se encontraron en el vasto y vacío corredor vacío. Sin más reservas, Tianyan atacó primero. Desde su derrota a manos de su hermano mayor, había estado obsesionado con cambiar la situación. Desafortunadamente, Li Fan siempre había evitado el combate. Ahora que había llegado la tan esperada revancha, Tianyan notó inmediatamente que la fuerza de su hermano mayor había avanzado una vez más a pasos agigantados. Así, atacó con toda su fuerza desde el principio. Manipulando el espacio alrededor de Li Fan, intentó utilizar el poder de la fragmentación espacial para separar su cuerpo. Sin embargo, para su sorpresa, esta técnica anteriormente efectiva había perdido completamente su poder. Un extraño aura de color sangre envolvió el cuerpo de Li Fan. Aunque el espacio circundante se hizo añicos, él no se vio afectado y permaneció firmemente dentro del vacío roto. Cuerpo y alma, perfectamente fusionados. Inmune a todas las técnicas. Li Fan entrecerró los ojos y sintió el poder ilimitado que corría a través de él. Con un destello de su figura, apareció instantáneamente junto a Tianyan. De su cuerpo brotaron innumerables arcillos de color rojo sangre, como decenas de miles de dragones carmesí, rugiendo mientras azotaban hacia Tianyan. Al mismo tiempo, una luz plateada brilló en sus ojos y, en un instante, formó una formación a su alrededor, sellando cualquier posibilidad de que Tianyan escapara. Ante el abrumador y feroz ataque de Li Fan, la expresión de Tianyan cambió ligeramente. Al darse cuenta de que no tenía forma de esquivarlo, todo su cuerpo se transformó en una masa de oscuridad, chocando con innumerables hebras de energía de color sangre. ¡Boom! Fuertes explosiones resonaron continuamente.
Con cada choque, la forma oscura de Tianyan temblaba violentamente, atenuándose gradualmente con cada impacto. Por otro lado, la energía carmesí de Li Fan era casi infinita y no mostraba signos de debilitamiento. Incluso tuvo suficiente energía para revelar su figura, observando con interés la desesperada lucha de Tianyan. Los innumerables hilos de sangre envolvieron completamente a Tianyan, formando un capullo de sangre esférico a su alrededor. Sin forma de escapar, solo pudo resistir en un estado patético. Con la gran cueva cielo de los 5 elementos proporcionándole un suministro infinito de energía espiritual, Li Fan podría mantener su máximo estado de combate indefinidamente. Mientras tanto, el aura sellada de Tianyan se hacía cada vez más débil. No pasaría mucho tiempo antes de que Li Fan lo matara a golpes. Finalmente, Tianyan envió una petición de clemencia. Después de lanzar algunos ataques más, Li Fan finalmente retiró la mano, aunque de mala gana. Hermano menor, ¿qué tal ahora? ¿Aún no estás dispuesto a someterte? Li Fan preguntó con una ligera risa. Tianyan apretó los dientes y murmuró, me rindo. Hermano mayor, realmente eres más fuerte. Li Fan estalló en una risa cordial. Dominar a alguien con pura fuerza era mucho más satisfactorio que ganar mediante engaños. Los miles de hilos de sangre se retrajeron dentro de su cuerpo, pero el estado de ignición del alma no se levantó. Solo contuvo ligeramente los fenómenos espeluznantes que lo rodeaban. Aunque el brillo color sangre se había desvanecido un poco, Li Fan todavía exudaba un aura ligeramente siniestra. A menos que se trate de alguien del nivel del señor Bai, incluso un grupo de cultivadores de la integración Dao, ya sea que ataquen juntos o se turnen, podrían no sobrevivirme. Y esto sin que yo use mis habilidades divinas. Durante su batalla con Tianyan, Li Fan midió aproximadamente sus límites superiores de fuerza y asintió levemente. Es hora de visitar el imperio. Un brillo agudo brilló en sus ojos. Al traer consigo a Tianyan, encontró sin esfuerzo la entrada al pequeño mundo del imperio. Luego, moviéndose a toda velocidad, pronto llegó fuera del imperio. Sin ocultar su inmensa aura, Xiao y Xiao Hong ya habían sentido su presencia. Ahora esperaban con graves expresiones. Señor, Xiao miró a Li Fan, que exudaba un aura siniestra, y un rastro de preocupación brilló en sus ojos mientras hablaba tentativamente. Soy un enviado de la Federación de todos los mundos. Tu pequeño mundo ha sido requisado. Li Fan anunció fríamente. Las expresiones de Xiao y Xiao Hong cambiaron drásticamente. Incluso si el aura que irradiaba de él insinuaba poder a nivel de integración de Dao, era demasiado arrogante para pensar que podía apoderarse del imperio con solo unas pocas palabras. Guardias del imperio. Xiaoyin transmitió un mensaje en secreto mientras reprimía su ira y preguntó nuevamente, ¿qué federación de todos los mundos? Ni siquiera hemos oído hablar de ello. Mayor, tus acciones. Li Fan soltó una risa siniestra. Parece que todavía albergas delirios. Muy bien, entonces. Déjame mostrarte el verdadero poder. Antes incluso de que sus palabras terminaran, la forma ilusoria de la gran cueva cielo de los 5 elementos se extendió por el cielo sobre el imperio. Bajo el efecto de Soul Ignition, se parecía a 5 lunas rojas como la sangre entrelazadas, irradiando un brillo espeluznante y demoníaco. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C883. Todo el imperio pequeño mundo tembló bajo esta fuerza aterradora. El océano de abajo se llenó de olas monstruosas. La ciudad construida sobre el cuerpo de la bestia roja de 9 cabezas temblaba incesantemente, aparentemente al borde de colapsar del cielo en cualquier momento. Lo que más asustó a Xiao y Xiao Hong fue que bajo esta inmensa presión, sin mencionar las bestias exóticas controladas por la Guardia Imperial, incluso ellos mismos estaban abrumados por el miedo, incapaces de reunir un solo pensamiento de resistencia. La diferencia de fuerza es demasiado grande. Incluso si liberamos a esa bestia fusionada, no será rival para esta persona. Si resistimos con fuerza, podría destruir todo el imperio con un solo pensamiento. Xiao y Xiao Hong intercambiaron miradas, con los ojos llenos de impotencia y falta de voluntad. Por ahora solo podemos fingir sumisión y buscar otra oportunidad más adelante. Esa fue su conclusión. Señor, estamos dispuestos a rendirnos.
Xiaoyin se mordió ligeramente los dientes de plata y se inclinó. HMPH. No creas que no sé lo que estás tramando. Al ver esto, Li Fan se retractó de la proyección ilusoria de su cueva cielo. Su mirada se movía de un lado a otro entre Yin y Hon. Sería mejor abandonar esos pequeños planes. La Federación de todos los mundos te ha estado observando durante mucho tiempo. Sé todo sobre tus llamadas cartas de triunfo, claro como el día. Incluso si el propio emperador Yi viniera, no le temería, y mucho menos a su pobre imitación. Las palabras de Li Fan fueron más que arrogantes, pero para Xiaoyin y Xiao Hon, que no entendían su verdadera fuerza, fueron absolutamente impactantes. La mirada insondable de Li Fan provocó escalofríos en sus corazones. La bestia de fusión Myriad Phenomena era un secreto absoluto del imperio. Solo los emperadores de generaciones pasadas y los dos lo sabían. Y, sin embargo, esta poderosa figura de la Federación de todos los mundos, de quien nunca habían oído hablar antes, ¿era plenamente consciente de ello? Eso significaba que no tenían ningún secreto ante sus ojos. Lo más importante es que no tenían idea de cuándo se había filtrado esta información. Una sensación de desesperación y miedo surgió dentro de ellos. Ni siquiera cuando estaban en la secta de domación de bestias, enfrentándose a los expertos del reino inmortal de la longevidad, se habían sentido tan impotentes. Vamos. Llévame al tesoro del imperio. Al ver que su intimidación había hecho su trabajo, Li Fan habló casualmente. Ahora que estaban a su merced, Xiaoyin y Xiao Hon habían abandonado por completo la idea de la resistencia. Solo podían obedecer su orden. Pronto, Li Fan llegó a la bóveda del tesoro del imperio, un lugar lleno de innumerables tesoros raros y registros antiguos. No fue diferente de lo que había visto en su vida anterior. Después de un breve recorrido y una inspección final de Myriad Phenomena Fusion Beast, Li Fan reveló su verdadero propósito. Entregue también las notas de investigación de Suke sobre la rueda de las 10.000 bestias de la reencarnación. Li Fan se giró para enfrentarse a Xiaoyin y Xiao Hon, con su voz profunda e imponente. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, las dos mujeres pájaro no pudieron mantener la compostura. ¿Quién eres exactamente? Los hermosos ojos de Xiaoyin estaban llenos de conmoción y su cuerpo temblaba levemente. Este hombre no solo sabía el nombre de su maestro, Suke, sino que también tenía un conocimiento detallado de su investigación sobre la rueda de las 10.000 bestias de la reencarnación. Y luego estaban las palabras Federación de todos los mundos. Una única posibilidad surgió en la mente de Xiaoyin. ¿La secta domadora de bestias? Al ver la sorpresa total en su rostro, Li Fan dejó escapar una sonrisa siniestra. ¿Qué? ¿Estás planeando resistirte? Está bien entonces, te concederé tu deseo. TSK, ese mocoso Suke. Si supiera de tus muertes, estaría desconsolado. Li Fan se rió oscuramente. Xiaoyin y Xiao Hon hablaron rápidamente. Señor, esto es un malentendido. Espera, mayor, ¿qué quieres decir? Los dos miraron fijamente a Li Fan. Me escuchaste correctamente. Ese mocoso Suke todavía está vivo. Li Fan resopló fríamente. Esta revelación fue demasiado impactante. Xiaoyin y Xiao Hon casi perdieron el equilibrio. Basta. Deja de perder el tiempo. Muerte. O sumisión. Al ver la impaciencia en el rostro de Li Fan, Xiaoyin y Xiao Hon sintieron un endurecimiento en sus corazones. Nosotros. Estamos dispuestos a someternos, inclinó la cabeza Xiaoyin y dijo. Después de dudar un momento, finalmente entregó un colgante de jade grabado con un pájaro luan azul. Este colgante de jade había pertenecido originalmente a Suke. A lo largo de los años, ella siempre lo había llevado consigo. Ahora, cuando lo entregó, sus ojos se llenaron de renuencia. Al mismo tiempo, la imagen de Suke apareció débilmente en su mente. Aunque estaba perdida en sus pensamientos, Li Fan ya había leído el contenido del colgante de jade. Rueda de control de bestias. Como se esperaba del tesoro supremo de la secta domadora de bestias, sus misterios son profundos. En el pasado, después de que la secta domadora de bestias emigrara a un mundo pequeño en busca de refugio,
reunieron a sus discípulos de élite para investigar la rueda controladora de bestias, intentando encontrar una manera de controlar bestias demoníacas sin practicar la verdadera técnica de control de bestias de la secta. Li Fan no sabía si finalmente lo lograron o no. Sin embargo, Suke, quien luego huyó, logró desarrollar la técnica Heartlinking por su cuenta, utilizándola para controlar a las bestias exóticas del pequeño mundo del imperio. Li Fan conocía desde hacía mucho tiempo la técnica de vinculación del corazón. Lo que realmente lo intrigó fue el misterio detrás de la propia rueda controladora de bestias. Isuke, que había sido reconocido por el señor Bai y había sido pionero en un linaje dentro del imperio, era de hecho un genio incomparable. El colgante de jade contenía registros mucho más detallados de la rueda controladora de bestias de lo que Li Fan había anticipado. Con información tan completa, una vez que regrese el verdadero caldero del rey de la medicina, Fan Saiji podría forjar una versión debilitada de la rueda controladora de bestias. Aunque todavía faltaba algún tiempo para que la secta del rey de la medicina regresara, Li Fan ya había asignado sus tareas con anticipación. Al ver la expresión aturdida y abatida de Xiaoyin, Li Fan se rió entre dientes y le arrojó el colgante de jade. Sé de tu plan para escapar del reino Xuanwang. Pero quiero dejarlo muy claro, que eso no es más que un camino a la muerte. Más allá del vacío infinito, los peligros son mucho mayores que los del reino Xuanwang. Li Fan suspiró levemente y luego su expresión se volvió seria. El único camino hacia la supervivencia es unirnos a nuestra federación de todos los mundos, contraatacar el mundo del cultivo y recuperar el reino Xuanwang. Al escuchar estas palabras, Xiaoyin se convenció aún más de su juicio. De hecho, esta llamada Federación de todos los mundos fue formada por sectas que habían huido a varios mundos pequeños durante la antigüedad. Tu lugar aquí es débil, sí, pero tiene algunas ventajas únicas. Li Fan comentó y luego les asignó una tarea. Por ejemplo, su tecnología de síntesis de energía espiritual es muy valiosa para muchos mundos pequeños que carecen de energía espiritual. Sin embargo, la eficiencia todavía es demasiado baja. Incluso si agotaras todo tu mundo criando bestias exóticas únicamente para el matadero, aún así no sería suficiente para satisfacer las necesidades de múltiples mundos pequeños. Por lo tanto, al sentir la mirada de Li Fan, Xiao y Xiao Hong se estremecieron. Actualice la tecnología de síntesis de energía espiritual a toda costa. Te doy 3 años. Dentro de 3 años volveré para una inspección. Si los resultados me satisfacen, habrá recompensas. Si no, bueno. Vivir con gente inútil es simplemente un desperdicio de recursos. Sería mejor para ellos morir más temprano que tarde. Li Fan dejó escapar una risa siniestra y escalofriante, con sus palabras llenas de intenciones asesinas. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C884. Xiao y Xiao Hong se estremecieron de miedo. Se dieron cuenta de que este siniestro mayor no estaba haciendo amenazas vacías. Si no cumplieran con sus demandas, realmente los mataría. Síntesis de energía espiritual. El descubrimiento de que los núcleos cristalinos de bestias exóticas podían generar y espiritual había sido puramente accidental. Lograr un avance dentro de 3 años sería extremadamente difícil. Mientras Xiao fruncía el ceño con profundos pensamientos, Li Fan de repente se burló y dijo, siempre he sido un hombre de palabra. Para evitar que alguien albergue esperanzas poco realistas. Al momento siguiente, Li Fan brilló en el cielo sobre el imperio. Miles de hilos de color rojo sangre se extendieron desde su cuerpo, silbando mientras disparaban hacia cada rincón de la capital imperial. En cuestión de momentos, los hilos habían regresado. Sin embargo, cada hilo ahora contenía un mortal atado del imperio al final. La gran cantidad de cautivos formó una masa densa y opresiva, oscureciendo el cielo como una nube de tormenta. La aterradora vista era tan abrumadora que muchas personas que estaban abajo se desmayaron en el lugar. A medida que los hilos rojos se apretaban, los desafortunados cautivos ni siquiera podían gritar antes de ser absorbidos por la gran cueva cielo de los 5 elementos de Li Fan, donde fueron sellados. Li Fan no se limitó a masacrar a estos mortales. En lugar de eso, tenía la intención de entregárselos al maestro Jin como material de investigación para el experimento Miasma Inmortal Mortal. Después de intimidar brutalmente al imperio, Li Fan saqueó sus recursos antes de irse satisfecho.
En cuanto a la cuerda roja que dejó el señor Bai para Suke, Li Fan no lo tomó, todavía. Si fuera necesario, podría guiar a una persona predestinada para reclamarlo. En cuanto a su verdadero yo, no tenía ningún interés en ello. Cuando la opresiva presencia demoníaca de Li Fan finalmente desapareció, la gente del imperio se desplomó aliviada, llorando como si hubieran escapado por poco de la muerte. Xiaoyin, al revisar la lista de personas desaparecidas, sintió que su corazón se aceleraba. Para su sorpresa, se dio cuenta de que todos los secuestrados por la Federación de todos los mundos mayores pertenecían a la facción noble conservadora del imperio, el mismo grupo que siempre se había opuesto a la familia real y obstruido las reformas. Ahora, sin todos ellos, finalmente podrían unificar los recursos del imperio para abordar el avance de la síntesis de energía espiritual. Esto no es una coincidencia, es una advertencia. El hecho de que él entienda nuestro imperio hasta este punto. Un escalofrío recorrió el corazón de Xiaoyin y todos los pensamientos de resistencia desaparecieron. Sin dudarlo, convocó a los principales investigadores del imperio para comenzar a discutir este avance tecnológico crítico que determinaría su futuro. Después de regresar del pequeño mundo del imperio, Li Fan trabajó con Tianyan para reubicar la puerta espacial al reino Spirit World. Luego instaló personalmente una formación a la salida, asegurándose de que nadie del imperio pudiera escapar. ¿Y qué pasa con los cultivadores proscritos del imperio que deambulan por el mundo exterior? Si no podían encontrar el camino de regreso, no era asunto de Li Fan. Una vez resuelto esto, Li Fan hizo un breve viaje a la isla Jin Jin. Después de entregar a los mortales capturados al maestro Jin, le preguntó sobre el progreso de su investigación. Ya casi está hecho, ya casi está hecho. La expresión del maestro Jin era peculiar. No parecía entusiasmado ante un avance inminente. En cambio, parecía aturdido e inquieto, con la mente en otra parte. Incluso su conversación con Li Fan fue inconexa y respondió solo a medias. Al ver esto, Li Fan decidió no presionar más. Al regresar al reino Spirit World, Old Daosi y San Tianzi se acercaron inmediatamente a él. Después de años de esfuerzo incansable y ardua construcción, la sede de la Alianza de los 10.000 Reinos finalmente había comenzado a tomar forma. Sin embargo, como Li Fan había ordenado previamente que la decisión final sobre la colocación de la piedra angular la debía tomar él personalmente, todos se habían unido para buscar su opinión. Li Fan difundió su sentido espiritual por todo el reino Spirit World. Vio que alrededor del árbol espiritual central había un extenso complejo arquitectónico que ocupaba casi una décima parte de todo el reino Spirit World. Para cualquier visitante que llegue, la primera imagen que lo recibirá será una torre de puerta de jade negro de 99 san de altura, aproximadamente 1083 pies de altura. La placa sobre la puerta todavía estaba vacía, esperando la inscripción de Li Fan. Más allá de la puerta se extendía una avenida larga y ancha. La superficie de la carretera brillaba con un tono verde jade, idéntico al que había ante el cuartel general del Guardian Hall de la Alianza de los 10.000 Inmortales, elaborado íntegramente con piedras espirituales. Caminar sobre él sellaría la energía espiritual. Combinado con la formación sin vuelo, obligaría a cualquier cultivador visitante a caminar paso a paso, como mortales comunes y corrientes, completando el camino de la reverencia a un ritmo deliberado. Al final del largo camino se encontraba un gran salón circular. El centro del gran salón permaneció vacío por ahora, ya que Li Fan planeaba colocar allí la estatua divina suantiana. Para brindar a todos los visitantes primerizos una sensación de asombro y misterio. Desde el gran salón circular, los caminos se ramificaban en todas direcciones y conducían a varios edificios funcionales. Como el salón de bienvenida, el salón de asambleas, los campos de entrenamiento marcial e incluso los centros de reunión de los miembros de los 10.000 reinos, así como los pasillos entre reinos. Estos edificios no estaban agrupados estrechamente, sino entrelazados con impresionantes maravillas escénicas de Xuan'an, donde montañas y ríos se superponían en una belleza pintoresca. Fuera del complejo de la sede, se había construido artificialmente un reino Xuan'an en miniatura, muy parecido al reino Xuan'an original. Utilizando la calabaza del tesoro de la escena celestial de San Tianzi, que había recopilado paisajes icónicos de varias regiones, habían recreado fielmente el reino Xuan'an dentro del reino Spirit World. Con una sola mirada, Li Fan pudo reconocer el lago Luoyang de la prefectura de Luoyang,
las 9 montañas de la prefectura de las 9 montañas e incluso el mar de Konyun, con el que estaba profundamente familiarizado. Según el diseño de Oudaosi, el terreno de la sede se había elevado, mientras que el terreno circundante se había rebajado. Desde la distancia, parecía como si la Federación de todos los mundos se estuviera elevando y suprimiendo el propio reino Xuanhuang. ¡Excelente! ¡Excelente! De hecho, fue obra de un maestro arquitecto, y cuanto más observaba Li Fan, más encantado estaba. Valió la pena todo el esfuerzo que hice para traer a Oudaosi aquí, incluso a costa de una fruta de la tentación verdadera. Vale totalmente la pena. Si él mismo hubiera emprendido esta construcción, nunca habría resultado tan magnífica. No está mal. Estoy muy satisfecho, asintió Li Fan. El rostro de San Tianzi se iluminó de alegría, mientras que Oudaosi parecía visiblemente orgulloso. Señor, ¿cuándo cree usted que deberíamos celebrar la ceremonia de colocación de los cimientos? San Tianzi preguntó con entusiasmo. Li Fan reflexionó por un momento antes de responder, no hay prisa. Espera mi señal. Con eso, se transformó en un rayo de luz arcoíris, elevándose hacia el cielo del reino Spirit World. Al mirar hacia el recién terminado reino Spirit World, que ahora emanaba una aura etérea y brumosa, Li Fan tranquilizó su mente y se sintonizó con los materiales de formación previamente transportados a través de varios lugares. Es hora de comenzar el refinamiento inicial de la formación. Refinar un mundo pequeño entero hasta convertirlo en un tesoro no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Especialmente ahora que, nutrido por enormes cantidades de materiales celestiales y tesoros terrenales, este reino de Spirit World parece estar experimentando otra metamorfosis. Pero mientras grabe la formación en los cimientos mismos del mundo, sin importar cómo evolucione en el futuro, nunca escapará a mi control. Li Fan contempló. Este es tanto el proceso de refinamiento de la formación como la formación defensiva de la Federación. En lugar de mantenerlo constantemente en el futuro, es mejor perfeccionarlo de una sola vez. Después de pensarlo detenidamente, Li Fan finalmente tomó su decisión. Buscar la perfección absoluta en este lugar. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C885. Un leve resplandor parpadeó en la mente de Li Fan. Momentos después, el disco de disociación final, que irradiaba una suave luz blanca, apareció en sus manos. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que Li Fan cortó un fragmento. El disco de disociación final todavía parecía no haber recuperado completamente su vitalidad. En aquel entonces, los 9 discos lucharon por la supremacía antes de finalmente fusionarse en uno. En otras palabras, como máximo, este disco de disociación final se puede dividir en 9 fragmentos. Su capacidad para derivar y romper formaciones no se verá afectada, pero su nivel de potencia será fijo en el momento de la división. Sin embargo, en el futuro, su evolución natural y su velocidad computacional se ralentizarán significativamente. Pero eso no es un problema. Siempre que sincronice periódicamente los resultados computacionales del disco de disociación principal, estará bien. Los pensamientos pasaron por la mente de Li Fan. Luego, sus dedos, como una espada de hierro, cayeron ferozmente sobre el disco de disociación. ¡Boom! El disco de disociación final tembló ligeramente cuando se cortó un fragmento delgado. Después de guardar el disco principal cada vez más debilitado, Li Fan sostuvo el fragmentado disco de disociación en su palma. Al mismo tiempo, innumerables hilos de sangre se extendieron desde su cuerpo, extendiéndose rápidamente por todo el reino Spirit World. Esta inquietante escena llamó instantáneamente la atención de todos los seres vivos dentro del reino Spirit World. Toda la raza Trefold no se atrevió a mirar directamente e inmediatamente bajó la cabeza. Solo cultivadores como Tianyan y San Tianzi observaron con curiosidad a Li Fan. Los innumerables hilos de sangre se parecían a pinceles, utilizando materiales de formación previamente preparados como tinta, grabando una formación masiva en toda la tierra del reino Spirit World. Normalmente, para una gran formación que cubra un mundo entero, incluso un hábil maestro de formación del alma naciente necesitaría años para apenas completarla. Sin embargo, con el poderoso apoyo computacional de la piedra de la desviación Dao en su mente, Li Fan estaba trabajando en múltiples puntos simultáneamente, logrando por sí solo la carga de trabajo de cientos de maestros de formación.
A una velocidad visible a simple vista, una enorme formación iba tomando forma gradualmente a lo largo del reino Spirit World. ¿Puedes configurar una formación como esta? Incluso los cultivadores que no entendían las formaciones se quedaron sin palabras y contemplaron con asombro el espectáculo que se desarrollaba. La formación que Lifan estaba grabando en el reino Spirit World era completamente nueva, algo nunca antes visto en el reino Xuanhuan y creado completamente por él. Su núcleo se inspiró en grandes formaciones de primer nivel como 10.000 millas de ríos y montañas, transformación del origen celestial y Tianxuan Spirit Locking. Inicialmente, Lifan había considerado incorporar aspectos clave de Reversal Life and Death. Sin embargo, en el momento en que este pensamiento cruzó por su mente, una inexplicable sensación de peligro surgió en su corazón, lo que lo llevó a abandonar decisivamente la idea. En solo 7 días, se completaron los cimientos básicos de la formación. Lifan arrojó el fragmento del disco de disociación al aire. Con un estallido de luz intensa, el fragmento desapareció en el aire y se fusionó con el corazón de la gran formación. Con el disco de disociación final como núcleo de la formación, puede funcionar como Tianxuan Spirit Locking, permitiendo una vigilancia y control completo sobre el reino Spirit World. Más importante aún, a través del principio de ley infinita, puede reforzar infinitamente la formación protectora, hasta que se vuelva completamente inexpugnable. Los ojos de Lifan brillaban de emoción. Tan pronto como el disco de disociación se fusionó con la formación, la velocidad de finalización de la formación se disparó 1000 veces. Si el proceso anterior había sido como un niño dibujando a mano, ahora era como una máquina de impresión con total eficiencia. Antes de que los espectadores pudieran reaccionar, la tierra del reino Spirit World rugió y tembló. Una luz cegadora brotó del suelo y se disparó directamente al cielo. Bajo este deslumbrante brillo, todos los seres vivos del pequeño mundo se vieron obligados a cerrar los ojos. Cuando finalmente los reabrieron, todas las anomalías habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, en ese momento, el reino Spirit World ya no era el mismo. Los cultivadores más débiles no notaron muchos cambios. Pero Tianyan, un cultivador del reino de integración Dao, instintivamente escaneó su entorno y el cielo con confusión. Parecía como si innumerables ojos invisibles lo miraran fijamente, lo que lo hacía sentir profundamente incómodo. Antes de que pudiera detenerse en la inquietante sensación, la fuerte risa de Lifan llamó su atención. Lifan retrajo los innumerables hilos de sangre de su cuerpo y descendió ante la torre de la puerta de la Federación de Todos los Mundos, de 99 san de altura. Con la mano como pincel, talló los 4 grandes personajes Federación de Todos los Mundos en un guión audaz y fluido debajo de la placa de jade negro. Sus trazos eran poderosos y fluidos, completando la inscripción de una sola vez. En el momento en que terminó, el reino Spirit World respondió con un temblor débil pero continuo. Lifan examinó cuidadosamente su propia caligrafía y su rostro rebosaba de satisfacción. Por alguna razón desconocida, las palabras Federación de Todos los Mundos también aparecieron como una proyección en el cielo sobre el reino Spirit World. Bajo el liderazgo de la matriarca, los arboleros se arrodillaron y se inclinaron en reverencia. Todos los cultivadores también descendieron al suelo, mirando al cielo con asombro. Con este último golpe se completó oficialmente la sede de la Federación de Todos los Mundos. La mayor parte de la estructura principal no requirió más modificaciones, solo quedaron mejoras menores. Ciertamente es magnífico, pero esta enorme sede parece demasiado vacía. Si los forasteros vienen y lo ven tan desierto, es posible que tengan algunas dudas. Lifan se frotó la barbilla y rápidamente se le ocurrió una idea. Con un ligero chasquido de dedos, comenzaron a aparecer figuras por toda la sede una tras otra. Se movían a toda prisa como si estuvieran realizando tareas importantes. Algunos incluso conversaron entre sí, no muy diferentes de las personas reales. La sede de la Federación de Todos los Mundos, hasta entonces desolada, ahora irradiaba vitalidad. Esto se ve mucho mejor. Aunque sea un poco de autoengaño, está bien. Muy pronto este lugar realmente cobrará vida. Lifan sonrió satisfecho. Mayor. Justo cuando Lifan estaba perdido en su imaginación, San Tianzi se acercó nervioso. Al principio, Lifan pensó que quería permiso para buscar a Lin Ling. Sin embargo,
resultó tratarse de un nuevo recluta para la Federación de Todos los Mundos. Senior, después de mucha persuasión, Jan Fan Zhou aceptó unirse a nuestra alianza. Pero, dice que quiere evaluar nuestra fuerza primero. Preocupado por enojar a Li Fan, San Tianzi habló con cautela. Jan Fan Zhou. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Li Fan. Recordó vagamente el nombre, pertenecía a un miembro del pabellón San, la organización juvenil de élite del reino Xuanwang, a quien San Tianzi había mencionado antes. A pesar de su corta edad, Jan Fan Zhou ya había alcanzado la etapa de transformación del alma. Incluso había sugerido usar la calabaza del tesoro de la escena celestial para manifestar una ilusión de Xuanwang lo suficientemente poderosa como para romper por la fuerza la cueva cielo de otro cultivador del alma naciente. Una estrategia despiadada en verdad. Su personalidad era muy del agrado de Li Fan. La expresión de Li Fan se volvió cálida y acogedora. No hay problema, tráelo personalmente aquí. Cuando llegue el momento, me aseguraré de darle una bienvenida adecuada. Al escuchar esto, San Tianzi se puso muy contento. Jan Fan Zhou es mucho más fuerte que yo. Si se une a nuestra federación, definitivamente contribuirá en gran medida a la causa de la Federación de Todos los Mundos. Con eso, se despidió y corrió a traer a Jan Fan Zhou. Al observar la figura saliente de San Tianzi, Li Fan meneó ligeramente la cabeza. Luego, con un destello de movimiento, llegó al gran salón circular a la entrada del cuartel general. Al mirar la enorme pero vacía sala, reflexionó por un momento antes de recuperar la estatua divina suantiana de la cámara secreta del Sr. Bai. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C886. Secta suantiana. Li Fan miró la estatua divina sin rostro que tenía delante y su expresión cambió de manera impredecible. No importaba qué método utilizara para examinarla, los resultados siempre eran los mismos. La estatua parecía completamente ordinaria, desprovista de cualquier poder sobrenatural. Y, sin embargo, a pesar de su naturaleza aparentemente mundana, esta estatua podría bloquear la detección del sentido espiritual. Solo se podía ver con los ojos. Claramente, la estatua divina suantiana sin rostro estaba lejos de ser tan simple como parecía. Además, en este mundo, Li Fan lo llamó el verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal y lo usó como conducto para canalizar la retroalimentación de la técnica del inmortal sentado. Después, cada miembro de la asociación de ayuda mutua que hizo un juramento ante esta estatua sintió una inexplicable sensación de moderación en lo más profundo de sus corazones. A través de una investigación sutil realizada por su clon, Hisa Oli, se confirmó que no se trataba de un incidente aislado sino de un fenómeno generalizado. Era importante señalar que el juramento de membresía diseñado por Li Fan era simplemente un conjunto de palabras, nada más. No contenía ningún poder místico oculto. Y no es solo un efecto psicológico. La estatua divina suantiana produce, en efecto, una reacción especial ante el juramento de un cultivador. Li Fan entrecerró los ojos y fijó su mirada en el rostro hueco de la estatua. Había colocado la estatua en el gran salón a la entrada de la Federación de Todos los Mundos, donde innumerables visitantes acudían a presentar sus respetos. Li Fan estaba casi seguro de que seguramente ocurrirían acontecimientos imprevistos. ¿Ha adquirido la estatua conciencia de sí misma? ¿O atraerá a los restos de la secta suantiana? Con estos pensamientos en mente, Li Fan colocó decisivamente la estatua divina suantiana. Con un fuerte estruendo, la estatua de piedra sin rostro se posó firmemente en el suelo. Inmediatamente, aparecieron innumerables hilos blancos a su alrededor. Estas eran las formaciones centrales del reino Spirit Wood, controladas por la unidad de disco de disolución 2, formando rápidamente una formación protectora alrededor de la estatua. Con mi fuerza actual, ya puedo aplastar a un cultivador Gao Integration común y corriente. ¿Y con la gran formación que abarca todo este pequeño mundo? Dado que los inmortales de la longevidad no pueden entrar en mundos pequeños, dentro de este reino de Spirit Wood, soy una existencia invencible. Un brillo agudo brilló en los ojos de Li Fan. Si no vienen, que así sea. Pero si se atreven a buscarme, que sean testigos de mis métodos de primera mano. Li Fan nunca dudó de la posibilidad de que restos de la secta Xuantian todavía acecharan en el reino Xuanwang. Después de todo,
era muy consciente de que en las ruinas de la secta del cielo púrpura en la prefectura de Linlang, un rey del Dharma de la secta Xuantian todavía estaba profundamente dormido. Seguramente debe haber otros restos dispersos en otros lugares. Sin embargo, en ese momento, Li Fan no sentía ningún miedo. Según la diversa información recopilada anteriormente, además del rey Xuantian, que ha llegado al reino medio inmortal, los otros 12 reyes del Dharma de la secta Xuantian están simplemente al nivel del antiguo método de longevidad del reino inmortal. Li Fan dejó escapar un resoplido frío en su corazón. Al momento siguiente, su figura comenzó a desdibujarse y reapareció en el espacio debajo del árbol Spirit Wood. Esta fue la ubicación más crucial en todo el reino Spirit Wood, incluso más importante que el propio árbol Spirit Wood. Era un espacio independiente, capaz de quedar aislado del reino Spirit Wood en cualquier momento para su autoconservación. Más allá de este espacio, la gran formación Spirit Wood se superponía a sí misma en innumerables barreras protectoras. Dentro de esta área central, se colocó de forma segura un fragmento del disco de disolución final. Este era también el lugar que Li Fan había preparado para su cultivo a puerta cerrada. Longevidad del método antiguo. Si hago los preparativos necesarios, es posible que no pueda luchar contra ellos. Con este pensamiento, Li Fan recuperó una esfera de luz multicolor del interior de su cueva cielo. Tan pronto como apareció la esfera de luz, el árbol Spirit Wood pareció sentir una amenaza letal abrumadora. Sus ramas y hojas se balanceaban violentamente a pesar de la ausencia de viento, y su imponente forma temblaba incesantemente. Esto llamó inmediatamente la atención de todos los seres vivos del reino Spirit Wood. Li Fan no esperaba que la percepción instintiva del Spirit Wood Tree sobre el peligro mortal fuera tan intensa. Con el ceño ligeramente fruncido, liberó múltiples capas de luz divina de 7 colores, formando una barrera adicional a su alrededor. Solo entonces el miedo del árbol Spirit Wood disminuyó. No mucho después de regresar del reino de la sombra del alma, el molde gris dentro de la calavera de 3 ojos ya casi había corroído el espacio de almacenamiento en el que estaba colocada. El anillo de almacenamiento estaba al borde de romperse en cualquier momento. La luz divina de 7 colores que originalmente lo envolvía también se había atenuado, pasando de tonos vibrantes a un blanco grisáceo opaco. Como había perdido la conexión con Li Fan, incluso si quería reponer su energía, no podía hacer nada. Habiendo presenciado personalmente el poder destructivo del misterioso Mo gris, Li Fan no pudo evitar sentir una profunda sensación de inquietud. Técnicamente hablando, esta calavera de 3 ojos sigue siendo mi posesión. Entonces, si empiezo de nuevo, ¿puedo optar por conservarlo? Si puedo, entonces debería poder descubrir su verdadera naturaleza. Con este pensamiento en mente, Li Fan sacó una bestia exótica congelada que había rescatado del tesoro del imperio. Envolviéndolo cuidadosamente en un resplandor de color arcoíris, lo fusionó con la esfera de luz de 7 colores que tenía delante. Como si sintiera la presencia de vida, el moho gris que residía dentro del cráneo de 3 ojos de repente se volvió inquieto y agitado. Cuando Li Fan retiró la luz divina de 7 colores de alrededor de la bestia exótica congelada, pudo observar claramente el moho gris retorciéndose como si fuera una entidad viviente. Sin embargo, la existencia del cráneo parecía servirle como una especie de restricción. Justo cuando el moho estaba a punto de extenderse más allá del cráneo, de repente se encogió. Li Fan observó de cerca los cambios en los patrones dorados oscuros en la superficie del cráneo durante este proceso. Pero para su decepción, las misteriosas marcas no reaccionaron en absoluto. ¿Podría mi suposición ser errónea? ¿Esta calavera de 3 ojos está realmente sin vida? Con extrema precaución, Li Fan vio a la bestia exótica congelada más cerca del cráneo. El moho gris se agitó aún más. Deambuló erráticamente dentro del cráneo, pareciendo listo para abalanzarse en cualquier momento. Sin embargo, también parecía reacio, dudando cada vez en el último momento crítico. Al ver esta escena, Li Fan cayó en un profundo pensamiento. Bajo su mando mental, la bestia exótica congelada recuperó gradualmente su vitalidad. Una oleada de energía vital estalló. Al final, el moho gris no pudo resistir la tentación, perdió abruptamente una parte de sí mismo. No había rastro de movimiento. En cambio, como si el espacio mismo se hubiera corroído, formó un hueco amarillento. En un instante,
La bestia exótica que acababa de recuperar su vitalidad se desvaneció como una fotografía antigua, perdiendo completamente su color. Luego se desmoronó hasta convertirse en cenizas y cayó. En medio de las partículas grises flotantes, Li Fan notó claramente una mota de moho gris recién formada. Después de esperar esta oportunidad, naturalmente no la dejó escapar. Un rayo de luz radiante salió disparado como una cinta que fluye, envolviendo y sellando rápidamente capa por capa el molde gris recién surgido. El moho gris, que acababa de obtener su libertad, se enfureció al darse cuenta de que estaba a punto de ser sellado nuevamente. Furioso, se abalanzó sobre la luz divina de 7 colores, como si intentara corroerla también. Pero Li Fan, que vio a través de todo, no se dejaría engañar por trucos tan mezquinos. Sin descuidar el cuerpo principal del molde, desató otra explosión de brillo radiante, sellando una mota casi imperceptible de molde gris escondida en un rincón distante del espacio. ¿Estás tratando de jugar juegos mentales conmigo? ¡Qué ridículo! Al contemplar los 3 orbes de luz de 7 colores que tenía delante, Li Fan pensó para sí mismo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C887. Todo estaba bajo el control de Li Fan. Obtuvo con éxito 2 copias del molde gris. Todo el proceso fue emocionante pero sin peligro real. Afortunadamente, tengo la luz brillante de vacío de jade de 7 colores, que actúa como un recipiente para sellar el molde gris. De lo contrario, los métodos ordinarios nunca podrían contenerlo. Si este moho gris escapara, podría conducir a un desastre apocalíptico. Sosteniendo un objeto tan aterrador en sus manos, Li Fan no mostró miedo en su rostro. Observó cuidadosamente las diferentes reacciones del moho gris dentro de los 3 orbes de luz. El más grande, tras presenciar el destino del moho que había sido atraído, se calmó una vez más. Se escondía silenciosamente dentro del cráneo, tal como Li Fan lo había visto antes. El segundo orbe, sin embargo, todavía parecía no estar dispuesto a aceptar ser sellado. Continuó sus frenéticos intentos de erosionar la luz divina de 7 colores circundante. Pero con la continua infusión de Cave Heaven's Power por parte de Li Fan, sus esfuerzos fueron completamente inútiles. El moho gris en el tercer orbe era el más pequeño en cantidad. Como se había separado recientemente, era el lugar más tranquilo. Su color también era más claro que los 2 anteriores, careciendo del tono gris intenso de sus predecesores. Esto es. Gracias a esto, Li Fan finalmente pudo ver la verdadera forma del molde gris. Estaba compuesto de numerosas líneas ordenadas, parecidas. Algún tipo de personaje. Li Fan entrecerró los ojos. De repente apareció en su mente un enorme símbolo de las ruinas inmortales. El patrón oculto dentro de este molde gris tenía un parecido sorprendente con ese símbolo. Aunque la escala de ambos era muy diferente, cuando Li Fan los examinó y comparó desde la perspectiva de la caligrafía. Aún así descubrió que algunos de los trazos se superponían casi perfectamente. Como aún no había visto la forma completa de este personaje, Li Fan no pudo determinar qué personaje exacto se había manifestado como este aterrador molde gris que acabaría con el mundo. Sin embargo, estaba seguro de que este personaje, como el hambre y el caos, era una de las fuentes fundamentales de agitación en todos los reinos. Hay diferencias entre los 3. Nunca he visto la verdadera forma del personaje del caos, solo una copia trazada por una figura misteriosa. El personaje completo de Hunger condujo a la creación de las ruinas inmortales. El vacío infinito, los innumerables mundos de cultivo, todos se vieron afectados. Pero este nuevo personaje no tiene forma física completa. En cambio, se manifiesta como innumerables esporas de moho gris que erosionan varios mundos. Los personajes pasaron rápidamente por la mente de Li Fan. Estaba tratando de encontrar uno que coincidiera con el desastre provocado por el moho gris. Pero ninguno encaja. Ya veo. Lo que he visto hasta ahora es solo la superficie. Son solo los efectos externos creados por los verdaderos personajes inmortales. Al igual que cuando vi que el mundo Xuanuan se sentía atraído hacia las ruinas inmortales. Esa atracción era simplemente un fenómeno externo. La verdadera esencia solo podía entenderse al presenciar el carácter verdadero inmortal en sí, era el personaje del hambre. Entonces,
¿Cuál es la esencia de este molde gris? Li Fan miró en silencio los 3 orbes de luz que tenía ante sí, perdido en profundos pensamientos. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que finalmente emergiera de su contemplación. Está claro que simplemente adivinar, sin importar cuán profunda sea su comprensión, no le permitiría desentrañar este misterio. Quizás si cultivo más moho gris y observo su proceso de reproducción, podría descubrir algo. Sin embargo, después de un momento de vacilación, Li Fan reprimió temporalmente este pensamiento. Aunque la luz divina de 7 colores tenía un efecto de sellado innato en el molde gris, eso no significaba necesariamente que la luz brillante del vacío de jade de 7 colores fuera de un nivel más alto que el molde. Después de todo lo que Li Fan pudo hacer fue sellar el molde. Con el paso del tiempo, el moho no desaparecería ni se debilitaría por sí solo. Mientras tanto, la luz divina de 7 colores se erosionaría continuamente. Para decirlo sin rodeos, simplemente estaba usando el poder de la fuente Dao del mundo para retrasar el brote de moho. Es como el mundo Xuanhuang ha logrado persistir durante casi 10.000 años a pesar de sentirse atraído por las ruinas inmortales. Aunque tengo la gran cueva cielo de los 5 elementos, me aseguro de que la luz divina de 7 colores no se agote por completo pronto. Por razones de seguridad, 3 orbes sellados son más que suficientes. Después de todo, ya he logrado mi objetivo. Li Fan selló una vez más estos orbes de esferas de luz en lo profundo de su propia cueva cielo, suprimiéndolos fuertemente. Con este artículo en la mano, incluso un experto en Lanjaver y Emoro entrará en mis cálculos. En cuanto a las consecuencias del uso de las manchas grises. En el peor de los casos, el mundo de Xuanhuang se enfrentará a la aniquilación, y la verdad se reiniciará. Sin embargo, esta carta de triunfo definitiva, Li Fan no la usaría a la ligera. Ahora que su fuerza había mejorado mucho y las deficiencias de su alma habían sido remediadas, al menos podía intercambiar algunos movimientos contra un soberano celestial inmortal de la longevidad. Además, con la protección de la luz divina de 7 colores, ya no debería encontrarse con una situación como antes, donde ni siquiera podía activar la verdad. No lo matarían instantáneamente y podría usar la verdad a tiempo. Una vez cumplidas estas 2 condiciones, adquirir más experiencia en la lucha contra los cultivadores del reino inmortal de la longevidad no sería algo malo. Li Fan ya había comenzado a planificar el oponente más adecuado. Comenzaré primero con los cultivadores inmortales de longevidad del método antiguo. Desafortunadamente, aquellos que habían sobrevivido hasta ahora bajo el antiguo método de longevidad eran todos viejos monstruos por excelencia. Por el momento, Li Fan no pudo encontrar un objetivo fácil de aplastar. Mientras Li Fan estaba elaborando sus pensamientos en el reino Spirit World, afuera, la forma da arma del ancestro inmortal, convocada por los esfuerzos combinados de 33 inmortales elegidos, tomó acción una vez más. Esta vez, el lugar donde apareció la forma da arma del ancestro inmortal estaba sorprendentemente dentro del territorio de la Asociación de los 5 Ancianos. En la prefectura de Zhonglian, adyacente a la prefectura de las 9 montañas. A diferencia de la abrumadora e imparable represión anterior en la prefectura de las 9 montañas, esta vez, cuando la forma da arma del ancestro inmortal emergió en el cielo y abrió los ojos. Los innumerables seres de la prefectura de Zhonglian sintieron inmediatamente una catástrofe inminente. Sin embargo, en este momento crítico, el fantasma de un erudito se encontraba ante la forma da arma. Levantó ligeramente la cabeza y movió los labios como si dijera algo. Poco a poco, los cultivadores de la prefectura de Zhonglian se sorprendieron al ver que la forma da arma del ancestro inmortal en el cielo estaba cerrando lentamente los ojos nuevamente. ¡Boom! Con un ligero temblor, el fantasma de la forma da arma se disipó en la nada. De esta manera se evitó una catástrofe que acabaría con el mundo. La figura del erudito también se desvaneció lentamente, mientras innumerables cultivadores se arrodillaban hacia los cielos, expresando su gratitud. Parece que dentro del dominio envuelto por el desafío al orden natural por parte del soberano celestial inmortal de la longevidad, intentar competir contra los cultivadores del reino de la longevidad todavía es algo difícil. No es de extrañar que la alianza de los 10.000 inmortales no haya podido obtener ninguna ventaja real sobre la asociación de los 5 ancianos durante tantos años. El poder de los soberanos celestiales es simplemente demasiado formidable.
En lugar de llamarlo una lucha contra los cultivadores, es más como una batalla de técnicas taoístas entre 5 expertos del reino inmortal de la longevidad. Simplemente no hay posibilidad de victoria. Al recibir las imágenes grabadas de la Asociación de los 5 Ancianos, Li Fan pensó lo mismo. Sin embargo, luego frunció ligeramente el ceño. La Alianza de los 10.000 Inmortales siempre había actuado con una planificación cuidadosa y nunca había participado en acciones sin sentido. No podían ignorar que la forma de arma del ancestro inmortal estaría en desventaja dentro del territorio de la Asociación de los 5 Ancianos. Y aún así, decidieron actuar. ¿Podrían estar experimentando con algo? La curiosidad de Li Fan se despertó. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C888. En el periodo siguiente, la manifestación de la forma de arma del ancestro inmortal apareció con notable frecuencia. En un mes, se había manifestado un total de 5 veces. En una ocasión, incluso apareció 2 veces en solo 2 días. Inicialmente, Li Fan había asumido que desatar una técnica tan grandiosa obligaría a los 33 inmortales elegidos a pagar un precio significativo. Sin embargo, a juzgar por esta frecuencia, parecía que no era así. Cada vez que aparecía la manifestación de la forma de arma del ancestro inmortal, era en diferentes regiones gobernadas por la Asociación de los 5 Ancianos. Después de obligar a los soberanos celestiales de la Asociación de los 5 Ancianos a tomar medidas, desaparecería silenciosamente una vez más. Lo que era aún más aterrador era que, con cada aparición fugaz, la manifestación parecía volverse cada vez más real. Al principio simplemente abrió los ojos. Luego, con el tiempo, comenzó a intentar golpes de palma. La manifestación estaba mejorando visiblemente a un ritmo asombroso. Era difícil de imaginar, si continuaba practicando suficientes veces, con el tiempo se volvería indistinguible del verdadero ancestro inmortal. No necesita alcanzar el nivel del ancestro inmortal. Incluso si solo alcanzara una 10ª parte de ese poder, sería suficiente para darle un serio dolor de cabeza a la Asociación de los 5 Ancianos. No es de extrañar que la Asociación de los 5 Ancianos esté tan ansiosa. Han enviado múltiples consultas urgentes, con la esperanza de que pueda ayudar a investigar los orígenes de los 33 inmortales elegidos. Li Fan se burló. Desafortunadamente, esta vez soy realmente impotente. Haciendo caso omiso de la Asociación de los 5 Ancianos, Li Fan centró su atención en los recién llegados al reino Spirit World. En ese momento, San Tianzi los estaba guiando en un recorrido por el reino Spirit World. Entre ellos había un joven que parecía incluso más joven que San Tianzi. Su rostro todavía tenía un toque de inexperiencia juvenil, pero de vez en cuando, un leve rastro de maldad parpadeaba en sus rasgos. Digo, Tianzi, que este pequeño mundo tiene unos paisajes muy bonitos. Pero llamarla Federación de todos los mundos, ¿no es eso un poco exagerado? El orador fue Jan Fan Zhou, a quien San Tianzi había hecho todo lo posible para traer aquí. Jan Fan Zhou se burló. Esta llamada, Federación de todos los mundos, ¿está formada simplemente por este pequeño número de personas? Qué desperdicio de mi emoción, pensé que finalmente iba a lograr algo significativo. Y mucho menos derrocar a la Alianza de los 10.000 Inmortales. Simplemente lidiar con el Salón Marcial y el Salón de Guardianes de la Prefectura de Xilin probablemente estaría más allá de tus capacidades. El rostro de San Tianzi se sonrojó y estaba a punto de responder. Pero antes de que pudiera, de repente sonó una voz fría. Eres joven, pero seguro que tienes una boca arrogante. ¿Por qué no lo pruebas? La voz llevaba la ira del cielo y de la tierra, resonando en todo el pequeño mundo. La expresión de Jan Fan Zhou cambió ligeramente cuando intentó localizar al orador. Para su sorpresa, se dio cuenta de que había quedado completamente aislado sin siquiera darse cuenta. San Tianzi no estaba a la vista por ningún lado. El mundo entero parecía expandirse infinitamente, mientras que él mismo se sentía tan insignificante como una hormiga entre el cielo y la tierra. Una extensión interminable se extendía ante él. Es más, sus palabras de hace un momento parecen haber provocado a este mismo mundo. Los cielos se oscurecieron y una inimaginable intención asesina lo envolvió. Trucos e ilusiones. Jan Fan Zhou, siendo un talento prodigioso, no se dejaba intimidar tan fácilmente. Rompe por mí.
De repente surgió una llama negra detrás de él. En el momento en que apareció el fuego negro, el cielo previamente turbulento cayó instantáneamente en completa quietud. Una aura destructiva emanaba de la llama negra. La intención asesina del mundo se congeló y luego, todo cayó en completo silencio. ¡Boom! La escena circundante se hizo añicos como cristales fracturados, explotando capa por capa. Un toque de presunción apareció en el rostro de Jan Fan So. Pero esa arrogancia desapareció casi instantáneamente. Porque al momento siguiente, lo que tenía ante sí seguía siendo el mismo vasto mundo, rebosante de intenciones asesinas ilimitadas. Era como si lo único que había destrozado ahora fuera una mera ilusión. No importa cuántas capas haya, las atravesaré todas. Jan Fan So resopló fríamente y las llamas negras se dispararon como un meteorito que se estrellaba contra el cielo. Dondequiera que pasaba, el espacio mismo parecía congelarse, cayendo en un estado de absoluta quietud. Solo para ser violentamente destrozado por la trayectoria negra. El paisaje circundante cambió una vez más, volviendo a su forma original. El impulso de la llama negra no disminuyó y avanzó implacablemente. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables capas del mundo quedaron destrozadas. Sin embargo, no importa cuántas capas se rompieran, la escena que lo rodeaba y lo encerraba permanecía inalterada. Era como un laberinto sin fin, no importaba cómo ignorara sus paredes y avanzara directamente, nunca podía ver la salida. Como resultado, quedó atrapado para siempre dentro de este laberinto. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. La confianza en el rostro de Jan Fan So se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazada primero por la incredulidad y luego por el pánico absoluto. Cuando finalmente confirmó que no podía romper el sello de este confinamiento espaciotemporal, su expresión cambió drásticamente. Si tienes agallas, sal y pelea conmigo abiertamente. ¿Crees que estos pequeños trucos realmente pueden someterme? Jan Fan So gritó al cielo, dirigiéndose a la fuerza que lo había atrapado. Desafortunadamente, para su decepción, la otra parte parecía no haberlo escuchado en absoluto. No hubo respuesta. Un brillo frío brilló en los ojos de Jan Fan So mientras sacaba un talismán dorado, crepitando con rayos. Lo arrojó al aire. Pero para su asombro, el talismán, su otrora confiable talismán rompevacíos, no logró surtir efecto. No solo no logró abrir el espacio ni crear una ruta de escape, sino que también parecía perdido, girando sin rumbo en el aire. Luego, Jan Fan So probó desesperadamente todas las técnicas que tenía para salvar vidas. Ninguno de ellos funcionó. En ese momento estaba realmente en pánico. Admito la derrota. No debería haber hablado con tanta arrogancia. La Federación de todos los mundos realmente hace honor a su reputación. Reprimiendo la malicia en sus ojos, Jan Fan So gritó hacia el cielo. Señor, por favor permítame unirme a la Federación. El cielo permaneció en silencio. Todavía no hubo respuesta. Jan Fan So se quedó paralizado en shock, pensando que la otra parte no lo había escuchado. Repitió su súplica varias veces. El resultado siguió siendo el mismo. Ahora estaba completamente desconcertado. Reino de Spirit World. San Tianzi miró a Jan Fan So, quien de repente se había congelado en su lugar, y lo encontró extraño. Gritó varias veces, pero Jan Fan So parecía incapaz de escucharlo en absoluto. Finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Alrededor de Jan Fan So, se había formado una barrera invisible que lo sellaba por dentro. Los forasteros no solo no podían tocarlo, sino que también parecía que estaba completamente aislado del mundo exterior. Señor. San Tianzi se dirigió débilmente al recién aparecido Li Fan. El niño tiene potencial, pero necesita pulirse un poco. Déjalo reposar durante un año más o menos. Li Fan lo dijo casualmente. En su mano, una llama negra parpadeaba, se movía constantemente y luchaba como si intentara liberarse. Pero lo sujetaron con firmeza, sin poder escapar de sus garras. San Tianzi no se atrevió a discutir y solo pudo inclinar la cabeza en señal de acuerdo. Li Fan miró a Jan Fan So, a quien había atrapado usando la ley infinita, y se acarició la barbilla en señal de pensamiento.
Con un movimiento de su mente, Jan Fan Zhou fue transportado instantáneamente fuera de la puerta de jade negro de la Federación. Como si fuera una figura, lo colocaron cuidadosamente en una pose adecuada. Una vez que se descomponga, lo dejaremos salir. Hace que sea más fácil disciplinarlo. Li Fan reflexionó. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C889 capítulo 889. Un supuesto genio no es más que un individuo fuerte que aún no ha alcanzado la madurez. En cuanto al actual Li Fan, podría aplastarlos fácilmente. Esta llama negra es bastante interesante. Sin embargo, en comparación con Crimson Flame, la transformación de Xuanwang parece ser inherentemente más formidable. Con una capa de luz brillante de vacío de jade de 7 colores cubriendo su mano, invisible para los demás, Li Fan reprimió sin esfuerzo las llamas negras liberadas por Jan Fan Zhou y las examinó de cerca. Esta aura parece notablemente similar a la que quedó después de que Crimson Flame quemara el mar de Conjun. Ambos pertenecen a la categoría de gran aniquilación. Li Fan lo contempló cuidadosamente. En la vida anterior, dentro de la cueva cielo creada por el señor Bai, nunca se había encontrado con un fenómeno como cielo y tierra sufriendo cambios. De hecho, era bastante raro. Al poco tiempo empezó a comprender algunas ideas. Esto no parece pertenecer al reino Xuanwang original. Más bien, tiene su origen en otro mundo que luego se fusionó con este reino, múltiples mundos fusionados en uno. Aunque Xuanwang sigue siendo el mundo principal, ha absorbido tantos elementos externos que incluso el Dao celestial de Xuanwang inevitablemente ha sufrido cambios. Li Fan apretó lentamente los dedos. Su mano, imbuida de un poderoso resplandor divino de 7 colores, comenzó a desdibujarse ligeramente. A pesar de su interminable lucha, la llama negra se fue extinguiendo centímetro a centímetro bajo su control. Si fuera el espíritu del cielo y de la tierra, podría haber sido tentado. Desafortunadamente, es simplemente la transformación del cielo y la tierra. Li Fan meneó ligeramente la cabeza y dejó a un lado temporalmente a Jan Fan Zhou. Sus pensamientos se dirigieron hacia la próxima llama carmesí quemando el mar. Ya conozco la ubicación de muchos espíritus del cielo y de la tierra, así que no hay necesidad de obsesionarse con la llama carmesí. Por un lado, Crimson Flame es demasiado débil. Por otro lado, una vez que Crimson Flame muera, Enkteath descenderá. Incluso si escapo de Enkteath, probablemente llamaré la atención de las potencias ocultas en el reino Xuanwang. Eso sería demasiado notorio. Por ahora, es mejor permanecer inactivo. Después de un breve momento de contemplación, Li Fan tomó una decisión. Es casi el momento adecuado para organizar la retirada de los miembros de la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Conjun. Después de todo, son plántulas ganadas con esfuerzo, la futura fortaleza central de la Federación de todos los mundos. No puedo dejar que mueran en vano. En la actualidad, el miembro más fuerte de la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Conjun era Pei Tuo, quien había alcanzado la etapa temprana del alma naciente. Aunque no volvió a tomar el examen de ingreso a la Alianza Inmortal, su gran avance en el cultivo le había valido el favor de los superiores. Ahora, había sido ascendido al puesto de guardia marcial dentro del Salón Marcial del Mar de Conjun, comandando 3 escuadrones de entrenamiento marcial, un papel de autoridad. Necesito encontrar una manera de trasladarlo tierra adentro. Pero a su nivel, un traslado lateral sería difícil. Quizás pueda ayudarlo a ganar algún mérito. En un instante, los rostros de varios espías de la Asociación de los 5 Ancianos pasaron por la mente de Li Fan. Como ya lo había decidido, su clon, Hisaoli, inmediatamente comenzó a hacer arreglos. Li Fan también recordó lo que acababa de decir Jan Fan Zhou. Este pequeño mundo es realmente pintoresco. Pero llamarla Federación de todos los mundos, ¿no parece eso un poco indigno del nombre? Ni siquiera un mocoso joven está convencido. Parece que necesito perfeccionarlo aún más. Mientras reflexionaba, su sentido divino se extendió por todo el entorno. Aunque el reino Spirit World tenía un paisaje maravilloso de Xuanwang, todavía se sentía algo desolado. Con una idea formándose, su figura parpadeó y llegó a la cima de una montaña. Siguiendo la imagen en su memoria, centró su mente. Al poco tiempo, una antigua y solemne torre de piedra emergió de la tierra. Luego,
Li Fan recuperó una aguja de su anillo de almacenamiento. Lo colocó encima de la torre de piedra. Una vez colocada la aguja, la torre recién desenterrada irradiaba instantáneamente un aura misteriosa y profunda. Li Fan asintió satisfecho. Mirando alrededor de la torre de piedra, vio edificios elevándose uno tras otro en medio de ruidos retumbantes. Una vez que los arboleros terminen de decorar, será casi perfecto. Al llegar al exterior del complejo arquitectónico, Li Fan tomó un pincel y escribió 3 grandes personajes en una roca en blanco: secta del mecanismo celestial. Una réplica perfecta 1 a 1, combinada con el tesoro supremo de la secta del mecanismo celestial, los dados de adivinación del cielo y la tierra. ¿Quién se atrevería a decir que mi secta del mecanismo celestial es falsa? Li Fan sonrió levemente. Luego repitió el proceso. Recordando el paisaje de la secta de la espada celestial, lo replicó cuidadosamente. Al mirar la puerta de la montaña recién construida, todavía vacía y desolada, Li Fan no pudo evitar pensar en la maravilla celestial, espada, que aún no había emergido y permanecía enterrada dentro de la tumba de espadas de la secta de la espada celestial. Es un tesoro excepcional. Sin embargo, dado que fue abandonado por el Sr. Bai, también podría ser parte de sus planes ocultos. Debo permanecer cauteloso. Además, todas las maravillas celestiales tienen su propia voluntad espiritual. Incluso si intento reclamarlo, es posible que no se someta a mí. Quizás pueda convertir esto en un favor. Pensando en esto, Li Fan rompió casualmente una rama de madera. Recordó su propia comprensión del manejo de la espada en su mente. También hizo referencia a la visión de la cuerda roja del Sr. Bai de su vida pasada, junto con la iluminación que había obtenido con respecto a la espada, dentro de la secta de la espada celestial. Poco a poco, la rama de madera de su mano sufrió una profunda transformación. A su alrededor surgieron innumerables fantasmas de espadas. Luego, en un instante, todos se fusionaron en la rama. El color se profundizó, la textura se endureció. Poco a poco, las características originales de la rama se fueron desvaneciendo. Se parecía cada vez más a una verdadera espada. Desafortunadamente, después de absorber inicialmente una gran cantidad de fantasmas de espadas, la afluencia de intenciones de espadas disminuyó drásticamente. Esto se debió a que la propia comprensión de Li Fan ya se había agotado. No pudo sostener la transformación de este objeto ordinario en una maravilla celestial. Un momento después, Li Fan alcanzó su límite. Al mirar la rama de espada medio formada en su mano, sacudió ligeramente la cabeza. En el mejor de los casos, esto solo puede considerarse una maravilla humana. Con un ligero agarre, la rama de la espada se desmoronó y se convirtió en polvo. Sin embargo, no sintió ninguna frustración. A diferencia de las formaciones, donde dedicó largos periodos al cultivo, su habilidad con la espada era simplemente algo que había aprendido en el camino. Ser capaz de crear incluso una maravilla humana de la nada ya era una hazaña increíble. Aunque no lo tomé por mí mismo, bien podría visitar las ruinas de la secta de la espada celestial. Mientras tanto, puedo visitar los antiguos sitios de la secta del Rey de la Medicina, la secta del Cielo Púrpura y otras sectas perdidas. Li Fan planeó recrear estas sectas de cultivo, borradas durante mucho tiempo por el río de la historia, dentro del reino Spirit World. Por supuesto, no necesitaría hacerlos perfectos. Mientras fueran lo suficientemente convincentes como para engañar a los demás, eso sería suficiente. Tengo las reliquias de la secta del mecanismo celestial. En el futuro, cuando regrese el verdadero caldero del Rey de la Medicina, incluso tendré a los miembros originales de la secta del Rey de la Medicina. Desdibujar la verdad con la falsedad, ¿quién sería capaz de notar la diferencia? Sintiéndose un poco satisfecho consigo mismo, Li Fan salió del reino Spirit World y se dirigió directamente a las ruinas de la secta de la espada celestial. Las ruinas conocidas de la secta de la espada celestial estaban ubicadas en la prefectura de Tianguan. Sin embargo, en su vida pasada, Li Fan se enteró por su ofen de que la tumba de la espada, donde realmente se encontraba la espada, no estaba en la prefectura de Tianguan. En cambio, estaba en la prefectura de Tianzhou, separada por una sola región. El área había sido dividida en dos por la barrera de niebla blanca, manteniendo la tumba de la espada oculta al mundo. Así que nadie lo había descubierto nunca. Viajando discretamente,
Evitando la atención de los 10.000 cultivadores de la Alianza Inmortal en el camino, Li Fan pronto llegó a las ruinas de la tumba de la espada de la prefectura de Tianzhou. Al contemplar el lugar anodino que tenía ante sí, que no parecía más que una fosa común abandonada, no pudo evitar suspirar. ¿Quién hubiera pensado que la poderosa secta de la espada celestial algún día caería en tal estado? Contacto 2. Mi simulación de longevidad C890 capítulo 890. En la tierra desolada y marchita, innumerables pequeños montículos se alzaban como tumores. Incluso desde gran distancia se podía oler claramente el hedor a descomposición y podredumbre. Algunos individuos curiosos habían cavado algunos de estos montículos. Dentro, aparte de pus negro y podrido, no había nada más. Se decía que la Alianza de los 10.000 Inmortales había enviado una vez especialistas para investigar este lugar. Al no encontrar nada concluyente, decidieron limpiar completamente esta tierra supurante, que parecía un absceso en la tierra. Sin embargo, para su sorpresa, en menos de medio año, los interminables montículos resurgieron una vez más. Así, la Alianza volvió a enviar gente para hacer frente al fenómeno. Este proceso se repitió 3 veces, pero estos montículos supurantes permanecieron obstinadamente persistentes. Al final, no tuvieron más remedio que abandonar nuevas acciones y clasificaron la zona como una anomalía misteriosa e inexplicable. Sin embargo, Li Fan sabía que la razón detrás de esta anomalía no se debía a alguna fuerza sobrenatural. Más bien, fue la voluntad residual adherida a innumerables espadas, que se habían retorcido y descompuesto a lo largo de miles de años, lo que provocó el extraño fenómeno. Realmente no se puede culpar a la Alianza de los 10.000 Inmortales por su mediocre respuesta. Incluso un cultivador común de la integración Dao tendría dificultades para detectar algo inusual aquí si no comprendiera profundamente el camino de la espada. Con este pensamiento en mente, Li Fan activó su técnica de espada de creación-destrucción de 5 elementos inversos. En su visión, la escena que tenía por delante cambió repentinamente. Innumerables sombras oscuras flotaban desde los montículos hinchados. Como espectros, sus ojos brillaban con un tono carmesí mientras se fijaban en Li Fan con un enfoque inquebrantable. Desde todas direcciones surgieron murmullos inquietantes e ininteligibles, que sonaban como gritos agonizantes y maldiciones resentidas. Los susurros parecieron penetrar directamente en su mente, pasando por alto incluso sus tímpanos. Incluso si bloqueaba su audición o protegía su sentido divino, no podía detener la invasión. Li Fan frunció ligeramente el ceño, entendiendo que este era un paso necesario para ingresar a la tumba de la espada de la secta de la espada celestial. Solo pudo mantener la compostura y soportar el asalto de estas voces extrañas y penetrantes. Las sombras de ojos carmesí, al ver que Li Fan permanecía impasible, se enfurecieron. Se transformaron en rayos de oscuridad y se abalanzaron sobre él. A medida que se acercaban, sus apariencias se hacían más claras. Algunos parecían cadáveres recién muertos, con la carne podrida, cubierta de heridas supurantes y retorciéndose con gusanos. Otros parecían como si los estuvieran quemando vivos, con sus cuerpos derritiéndose en formas grotescas y goteantes. Algunos habían sido cortados en innumerables pedazos y su carne fragmentada apenas se mantenía unida. Sin embargo, la parte más horrible, cada uno de ellos tenía la apariencia de Li Fan. Al mismo tiempo, innumerables visiones de sus propias muertes inundaron la mente de Li Fan. No se trataba de meras alucinaciones, sino de una ilusión tan vívida que parecía tan real como la vida misma, como si hubiera consumido un caballo de intención y estuviera experimentando la realidad última. Incluso su cuerpo comenzó a sentir el dolor correspondiente a cada espantosa muerte. Tan pequeños trucos. No solo tengo el mantra del corazón inmortal protegiéndome, haciéndome inmune a todas las técnicas, sino que incluso si cayera en esta trampa, a mi nivel del reino del alma naciente del nuevo método, podría regenerar mi cuerpo físico sin cesar. Una técnica decente, pero lamentablemente obsoleta. Con este pensamiento, Li Fan dejó que las sombras lo consumieran. Un momento después, la cueva cielo de los 5 elementos dentro de él tembló levemente y, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo fue restaurado nuevamente. Más sombras surgieron de los montículos, gritando mientras cargaban contra él nuevamente. Así, Li Fan reformó continuamente su cuerpo después de ser devorado, soportando el asalto hasta que cada sombra de las casi 10.000 tumbas manchó su existencia.
Cada vez que una sombra lo consumía, Li Fan sentía que su cuerpo se hundía sutilmente, no en el suelo, sino en otra dimensión. Estas sombras eran como fantasmas ahogándose, intentando arrastrarlo a su mundo. Cuando finalmente quedó completamente sumergido, su visión cambió, realmente había entrado en la tumba de la espada. Fue tal como lo había descrito Su Feng. Innumerables espadas rotas permanecían inclinadas por toda la tierra. Cada uno se inclinó ligeramente hacia el centro, como si se inclinara en reverencia hacia su rey. Sin embargo, a pesar de la presencia de Li Fan como forastero, ninguno de ellos reaccionó ante él en lo más mínimo. Al observar cuidadosamente estas espadas aparentemente podridas y rotas, Li Fan se dio cuenta de que, en lugar de deteriorarse, era más exacto decir, bajo el bautismo de la extraordinaria espada del cielo central, se estaban volviendo cada vez más puros. Ya no estaban limitados por la forma física, sino que, como la espada, se transformaban gradualmente en conceptos, en energía pura. Las sombras oscuras de arriba son los restos de las intenciones de matar, las obsesiones y los deseos persistentes de aquellos masacrados por estas innumerables espadas. En este mundo de espadas puras, están siendo expulsadas lentamente, sin encontrar lugar donde existir. Li Fan hizo circular la espada de creación-destrucción de los 5 elementos inversos, disfrazándose de espada y permaneciendo completamente quieto mientras observaba su entorno. Si no hay perturbaciones externas, bajo la influencia imperceptible de la espada, las miles de espadas en este cementerio de espadas podrían realmente desprenderse de sus formas físicas y convertirse en existencias conceptuales. Un destello de asombro apareció en los ojos de Li Fan. ¿Qué es esto? ¿Una persona alcanza el Dao, e incluso sus gallinas y perros ascienden a los cielos? Como se esperaba de una existencia ilustrada por el señor Bai. Pensando en esto, Li Fan finalmente dio su primer paso adelante. En el siguiente instante, su expresión cambió ligeramente. Porque en ese mismo momento, las miles de espadas que lo rodeaban liberaron simultáneamente su intención de espada. Parecían disgustados con su corte en línea. A través de su percepción, estas espadas descompuestas exteriormente finalmente revelaron sus formas verdaderas y deslumbrantes. Algunos tenían hojas carmesí, ardiendo como llamas escarlatas. Algunos irradiaban un aura de espada brumosa, tan etérea como el cielo azul. Algunos estaban completamente negros y exudaban un hedor abrumador a sangre. Algunos brillaban con luz dorada, entrelazados con truenos, emanando una majestad divina e imponente. Aunque estas eran simplemente las espadas más externas del cementerio, después de miles de años de refinamiento por la verdadera intención de la espada, habían superado durante mucho tiempo el reino de las meras armas mortales. Cada uno de ellos podría considerarse un tesoro supremo de la humanidad. Li Fan dejó escapar un resoplido frío, desatando su intención de espada de creación-destrucción de 5 elementos inversos en una explosión explosiva. A pesar de ser alcanzado por innumerables espadas, dio otro paso adelante. Esta vez provocó aún más espadas. En un instante, su cuerpo quedó cubierto de innumerables heridas de espada y sangre fresca fluyó hacia abajo. Incluso su alma parecía ser cortada por las auras de la espada, palpitando levemente de dolor. No puedo contraatacar, solo puedo aguantar en silencio. De lo contrario, todas las espadas de este cementerio me considerarán un enemigo y enjambrarán para atacarme. Incluso esa espada de madera en el centro podría actuar. Al darse cuenta de esto, Li Fan se retiró temporalmente de su estado de ignición del alma. Activó por completo la técnica de plena y vacío ilimitados, avanzando con grandes pasos. Por un momento comprendió realmente lo que significaba ser atravesado por 10.000 espadas. Su cuerpo ya estaba plagado de heridas. Incluso con el poder de la cueva cielo de los 5 elementos regenerándolo constantemente, apenas podía mantener su forma humana. Aunque su alma, después de sufrir graves daños, sanó rápidamente, el dolor insoportable era inevitable. Por eso Su Feng lo tuvo tan fácil. Ni siquiera tuvo que preocuparse de que esas 10.000 espadas lo atacaran. Con la armadura dorada otorgada por su madre, simplemente caminó hacia el corazón mismo del cementerio como si fuera un paseo tranquilo. En medio de su sufrimiento, Li Fan recordó la descripción de Su Feng y no pudo evitar suspirar. A pesar de sus quejas, en realidad la fuerza combinada de las espadas en este cementerio no logró detenerlo en lo más mínimo.
En no más de mediodía, Li Fan ya había llegado constantemente al centro mismo de la tumba de la espada. Contacto, tos.